como se esperaba, ayer fue un día muy intenso en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. El ministro Miguel Vargas Maldonado, junto con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encargaron de ofrecer la información oficial. No hay diálogo hasta ahora, habrá próximamente una nueva convocatoria, no se sabe cuándo será esa nueva convocatoria. Hay esfuerzos que se hicieron y se van a mantener esos esfuerzos, especialmente con los mediadores, el presidente de la República, Danilo Medina, Rodríguez Zapatero, más los países que han sido garantes en este diálogo. La única responsabilidad de la suspensión del diálogo corresponde, como habíamos dicho, al gobierno de Venezuela. Tanto el ministro de Interior de Venezuela como el presidente Nicolás Maduro fueron los responsables de producir declaraciones desafiantes, atrevidas, irresponsables, que condujeron a la ausencia de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática en el diálogo de la República Dominicana. Y Fausto, no solo las declaraciones, sino que esa ejecución sumaria que hicieron con 9 personas, encabezada por Óscar Pérez, sí, que ya se habían rendido, que depusieron las armas, rebeldes, que ahora los acusan de terroristas. Lo que han dicho ahora es que ya tienen un plan para matar a Maduro. Bueno, usted puede decir en cualquier parte del mundo, voy a matar al presidente, y eso es un delito, que es una amenaza. Pero si usted ya está indefenso, se le debe apresar, juzgar y que reciba su condena, pero no ejecutarlo. Se supone si hay un Estado de Derecho y uno quiere pensar que todavía queda algo de eso en Venezuela. Ayer hubo una espera larga en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Llegaron por lo menos 2 ministros de Relaciones Exteriores de los países garantes. No estuvo el ministro de México ni el ministro de Chile, pero sí estuvo el ministro de Bolivia y el ministro de Nicaragua. Hay, por supuesto, una delegación del gobierno de Venezuela que llegó, pero la oposición nunca llegó. Y por tanto, los representantes de la oposición ya habían enviado una comunicación al presidente de la República, Danilo Medina. Este diálogo se supone que ya había avanzado en los puntos fundamentales. Eran aspectos formales los que quedaban para que el gobierno y el presidente de la República pudieran cantar victoria y salir de este embrollo en el que se había metido, bajo el convencimiento de que era posible un entendimiento entre la oposición y el gobierno. Obviamente, todos debemos recordar todos los esfuerzos que se hicieron a nivel de la Organización de Estados Americanos para producir una condena, utilizando la Carta Interamericana contra el gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos, por violación del esquema democrático, por haber suspendido la Asamblea Legislativa y por muchas otras cosas más. Aparte de que ahora hay no solamente sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra determinados funcionarios venezolanos, sino que también ya la Unión Europea está tomando medidas de sancionar a funcionarios del gobierno venezolano por violaciones a los derechos humanos y por muchas otras actividades ilícitas que se le vinculan a estas personas. Hay una suspensión aquí que no se sabe cuánto tiempo será, cuál es el procedimiento que van a seguir a partir de ahora, con quiénes que van a hablar solo en particular con el gobierno de Venezuela. ¿Qué van a hacer con el gobierno de Venezuela? No, obviamente que no. ¿O van a hablar solo en particular diálogo se supone con la oposición? Que es entre diversas partes y está claro que no se va a hablar solo con el gobierno, porque si hubiese sido así, ayer continúa el diálogo y no. O sea, eso obviamente no hay ningún diálogo si una de las partes se retira. Entonces, la oposición, yo pienso que hizo lo correcto retirándose, sobre todo, más que por lo disparate que dijo Maduro, que es un lenguaraz que nunca va a tener ningún freno, sino por esa ejecución de esa persona, porque hay un dolor, y yo pienso en el corazón del pueblo venezolano en este momento, y el pueblo no le iba a perdonar, el pueblo mayoritario que está en contra de esas cosas, no le iba a perdonar a esos dirigentes de oposición que se sentaran a hablar cuando ese gobierno ha ejecutado a esas 9 personas
y ha tratado de justificarlo por todos los medios, ha maltratado a los deudos de esa persona. Secuestró los cadáveres. No les también ha permitido siquiera hacer todos los ritos que conllevan las tradiciones religiosas para quien pierda un ser querido, y eso es un atropello totalmente innecesario. Entonces yo pienso que esa población no le iba a perdonar eso. Entonces tiene la oposición, si va a volver a dialogar, que de antemano exigir condiciones muy claras. Y yo creo incluso que deberían exigir más, deberían exigir incluso que ya todo esto sea hasta televisado y transparente, porque si se quiere guardar la discreción y el gobierno comienza a decir lo que le vienen ganas y a revelar lo que supuestamente no debía revelar, entonces pienso yo que no vale que se guarde en secreto lo que ahí se hable, si una de las partes va entonces a decir y lo que le convenga, ¿no? A mí me llamó la atención el optimismo o el esfuerzo de optimismo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo, bueno, en este momento no vamos a tirar la toalla. Y no vamos a tirar la toalla porque entendemos que hay que hacer hasta lo último para conseguir que finalmente se puedan poner de acuerdo el gobierno y la oposición venezolana. Ese es un optimismo que uno no sabe de dónde nace, porque él ha sido testigo en todo el diálogo y ha debido darse cuenta, por supuesto, como político que es y como un hombre inteligente, que ahí hay una de las partes que está haciendo todo el esfuerzo posible para presentar a la oposición como el obstáculo. Bueno, no, eso yo lo entiendo, ese optimismo, Fausto, igual que el gobierno dominicano. Si ellos de buena fe quisieron que hubiese un entendimiento en Venezuela, ellos no son los más llamados a decir, no, yo no sigo en esto. Porque entonces, que harían el gran papelazo primero, ¿verdad? Y segundo, dejarían a su suerte ya a ese grupo de personas a los cuales ellos convencieron de que vinieran a sentarse a hablar con el gobierno. Entonces lo dejarían como ya a su suerte, hagan ustedes lo que puedan, nosotros ya nos retiramos. Ya. O sea, ya eso no es ni correcto ni elegante, ni es lo más conveniente para esa oposición que intenta sobrevivir y hacer contrapeso a un gobierno con tanto poder en su mano. Mira, yo creo que el gobierno de República Dominicana no debe seguir perdiendo tiempo con esto. El presidente de la República, Danilo Medina, ya apostó al diálogo. Es que es peor si se retira, Fausto. Bueno, pero es que no tiene de otra el presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Insistir en el diálogo? Yo creo que sí. Bueno, pero si finalmente el gobierno o la oposición venezolana dicen no seguimos más, bueno, pero que no puede ser de ninguna manera quien ha prestado su casa como anfitrión, quien se ha expuesto inclusive hasta al escarnio, porque muchísima gente ha dicho de todo. ¿A quién corresponde la iniciativa de convocar nuevamente en fecha próxima? No se sabe cuándo, 2018 o 2019, al diálogo. No, es el gobierno dominicano con los gobiernos que están acompañando, que fueron aceptados por ambas partes. Sí, el gobierno de México, Bolivia, corresponde a los actores que están. Pero la convocatoria debe depender de una determinada realidad, unas condiciones. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. ¿En cuáles condiciones? No, bueno, eso hay cosas en secreto que ellos no han dicho. O sea, yo lo que digo es que de las condiciones que debía poner la oposición es que todo eso ya sea transparente y hasta transmitido por televisión, para que nadie venga con mañas. Pero no, de ninguna manera el gobierno no puede hacer el papelazo de retirarse ahora, porque entonces es un fracaso terrible. Bueno, además de que no está bien que se abandone esa gente que por petición del gobierno dominicano y otros gobiernos dijo, sí, está bien, vamos a sentarnos a negociar con el gobierno. Tú sabes que UNASUR había hecho un esfuerzo de diálogo en donde estaban el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, el mismo Zapatero y también Leonel Fernández. Y Leonel Fernández. Y el presidente también Samper. Ernesto Samper, de Colombia. Ellos fueron excluidos. Samper, Leonel Fernández y Martín Torrijos fueron excluidos. Porque este es otro diálogo, no es el de UNASUR. Está bien, pero digo, como este diálogo ha fracasado, ahora los grupos que en Venezuela se oponían a que la oposición se sentara con el gobierno a dialogar, ahora tienen más razones todavía para... Tienen razón, pero no tienen salida tampoco, porque eso es lo triste. Aquí hemos visto esa historia. Gente que uno quiere muchísimo porque asumen unas posiciones ultra radicales. Entonces, una cosa ni la otra. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Uno vio tantas veces al PLD en aquella ocasión con don Juan, que rechazaba cualquier acuerdo, por ejemplo, con Jacobo Masluta cuando estaba en el PRI o con Peña Gómez. Aunque dicen que en un momento dado don Juan quería. Hubo radicales, no somos nosotros impolutos, para terminar abrazándose a Balaguer.
Entonces son de las cosas que uno no entiende. Entonces esa gente muy radical, ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar las armas contra Maduro? No. Ellos, si están en el marco del sistema, un precario, tienen que tratar de luchar ahí. Pero lo de Maduro, lamentablemente. Y te lo dice alguien que no cree en elecciones. Ya. Lo de Maduro es una dictadura disfrazada o intentando disfrazarla de democracia. Porque bueno, pero ellos tienen que... Ningún proceso electoral en ese país es válido. Perfecto. Ni pero tiene credibilidad. Corresponde a los venezolanos buscar la manera de salir de eso. Y ellos no pueden decir, no, ya no vamos a hacer nada. Porque ¿qué? Ajá, es mejor para Maduro si hacen eso. Van a seguir hundiendo a Venezuela hasta donde, a los cráteres de... Bueno, pues fíjate, si se hunde, surgirá, porque todo resurgirá. Todo tiene un final, nadie es eterno en el poder. Así es. Hacemos una pausa. Fausto, esta semana dos organizaciones políticas han presentado posiciones respecto al tranque que hay en la discusión de la ley de partidos, que eso no ha avanzado en la comisión porque el PLD tiene ese juego trancado. Primero, el Partido Reformista, que presentó de nuevo un proyecto que había presentado hace mucho. Lo depositó en el Congreso, vamos a ver qué eso detiene. Y el Partido Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, que estuvo en la Junta, él propone algo, dice, bueno, pues si el problema es el asunto de las primarias, él propone que saquen ese tema de un proyecto de ley de partidos y que, bueno, cada partido lo organice como pueda y que se acoja más o menos a los lineamientos que ya estaban establecidos en la vieja ley electoral, porque esa también habría que cambiarla. Pero dice que saquen eso si esa es la piedra de tropiezo. Ahí hay dos posiciones que uno diría, bueno, es tratando de salir de este atolladero. Bueno, esa es una posición inteligente, yo pienso que podría ser acogida por los sectores que se han enfrentado, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, porque si es el tema de las primarias abiertas, hubo consenso en los 76 puntos de la ley de partido. El único punto en el que no hubo consenso fue si son primarias abiertas o cerradas, simultáneas, organizadas por el padrón de la Junta Central Electoral, porque supuestamente ningún partido tiene padrón, ni han actualizado el padrón, ni parece ser que tengan capacidad para estructurar un padrón que les permita hacer una elección interna. Por tanto, entonces corresponde, porque este es el tema de las primarias de los partidos, pero ¿y cuando los partidos vayan a escoger su candidato presidencial? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues deberán hacerlo con el método que ellos decidan. El único partido que escogió su candidato presidencial mediante un proceso de primarias fue el Partido Revolucionario Moderno para las elecciones de pero hubo 2016. Hubo otros que lo hicieron, votaciones pequeñas, lo que sea. ¿Pero cuáles lo hicieron? Bueno, lo hicieron esos partidos como de Guillermo Moreno. No, Alianza País, Alianza País escogió a Guillermo Moreno. Pero ellos hicieron una especie de convención. Nadie, ¿quién compitió con Guillermo Moreno? Ah, bueno, yo no sé si compitieron otros, pero ellos hicieron un proceso. No, porque ellos validaron, igual que tanto Alianza por la Democracia como Ciudad Democrática eligió a Minú. Y ellos hicieron y consultaron. Pero son asambleas, Gustavo. Yo te estoy hablando de las primarias. Un proceso en el que los miembros de un partido en una lista de electores deciden, bueno, vamos a escoger, y en este caso hubo competencia, porque quienes compitieron fueron Hipólito Mejía versus Luis Abinader. Y la elección la ganó Luis Abinader. Entonces, cuando se produzca la elección, por ejemplo, del candidato presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana, con esta propuesta de Eduardo Estrella va a ser mediante el método que ellos entiendan. Unos partidos decidieron hacer elecciones mediante encuestas y se aplicaron las encuestas para elegir candidatos a senador, a diputado en algunos lugares. Así perdió la candidatura a alcalde de Santiago Monchi Rodríguez, porque la ganó Abel Martínez. La ganó Abel Martínez. Cuando se suponía que ya era un hecho que Monchi iba a ser candidato. Ya, bueno. Entonces, obviamente, esta propuesta de Eduardo Estrella es lo más inteligente y lo más interesante de todo lo que se ha dicho en los últimos tiempos sobre este asunto. Excluyan el tema, el único punto de la ley de partidos, son 77 puntos que tiene, hay acuerdo en los 76, pues vamos a aprobar
en las cámaras legislativas que, una ley de partido en donde no se incluye el tema de la... Lo único que ese precisamente es la piedra de tropiezo en el PLD, que es el partido que tiene el Congreso en mayoría en su mano, ¿no? Bueno, pero el PLD resolverá ese tema internamente cuando llegue el proceso de elección de su candidato presidencial y de su comité político y comité central. El comité central en realidad es lo que ellos escogen, porque ellos han ido posponiendo la elección y la renovación de su liderazgo. Eso lo van a hacer como ellos entiendan, porque eso es lo que ha propuesto Leonel Fernández. O sea, el grupo de Leonel eso es lo que propone, pero el grupo de Danilo no quiere eso. Quiere unas primarias abiertas, simultáneas y con un padrón único entre todos los partidos. Ya. Eso es. ¿Y qué dijo el presidente de la Junta Central Electoral? No, él no se pronunció sobre eso porque él no puede tomar parte en ese asunto. No recibió muy bien. Pero la Junta elaboró una propuesta, Gustavo. Sí, pero en este caso, como están las cosas y sabiendo lo conservador y cuidadoso que es el doctor Cataño Guzmán, no es verdad que él va a fijar posición, porque entonces se pondría a favor de una de las partes. Pero en el encuentro de UNIBE con Daniel Sobato, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que sería lastimoso, catastrófico, un desastre, que no haya una ley de partidos para las elecciones del año 2020, ni una modificación de la ley electoral. No, pero eso es una cosa. Ahora no puede en este momento, pienso yo, y ahí estoy de acuerdo, no asumir una posición que se piense que está con un bando con el otro. No, de ninguna manera. Entonces, él, aunque le guste esa propuesta de don Eduardo, debe guardar silencio mientras tanto. No puede, porque sea como sea, esa junta todavía es una administradora, se supone, imparcial para todos los partidos. Pero como Eduardo Estrella es un ente participante de la actividad política y le acaba de hacer la propuesta a la Junta puede llevar esa propuesta. Puede Pero asumirla. es que eso sería tomar partido. Y se sabe el lío que hay en el PLD, yo no creo que él vaya a hacer eso. Ya. No. Pero hay que destrabar, obviamente. Y bueno, ahí están esas opciones. Don Eduardo ha dicho eso. Está un proyecto también del Partido Reformista que se puede estudiar, porque si, ¿verdad?, el PLD, que tiene el dominio del Congreso, se niega a echar adelante ese proyecto hasta que no haya una decisión en el comité político, el país no puede estar sujeto a la decisión de un organismo de un partido. Se supone que no debe ser. Bueno, pero hemos estado sujetos a las decisiones de un organismo de un partido. Ese organismo del Partido de la Liberación Dominicana decidió que había que cambiar la Constitución para permitir la reelección. Sí. Y se hizo. Porque ellos tienen. Y el Congreso lo hizo. Porque tienen el dominio. Entonces la solución está en su mano. Es lamentable porque no debería ser así. Pero ellos son los que tienen en sus manos la posibilidad de destrabar, como tú dices, esta situación y que pasemos página a ese capítulo. Y sobre todo yo pienso que más que la ley de partidos, bueno, entonces por lo menos mientras tanto que se apruebe la reforma a la ley electoral que está pendiente y que ya eso es una barbaridad, una constitución que se proclamó en el 10 y todavía no se ha cambiado esa ley que debió cambiarse y que ya de hecho es una ley ya obsoleta, ¿no? Bueno, esa ley electoral, la 275-97, es una ley que contempla una Junta Central Electoral dividida en dos cámaras. Que ya no existe. Que ya no existe, por ejemplo, y eso hay que cambiarlo, eso está en la ley. Sí, no, eso es mandatorio. Eso la no Constitución le atribuye nuevas funciones a la Junta Central Electoral que no están contenidas en la ley electoral. Porque esa ley ya fue antes de esa Constitución. Yo creo incluso que esa ley, sobre todo, cualquiera pudiera legalmente objetar que se celebran elecciones de nuevo si no se cambia esa ley. Ya. Porque no debe ser. La de partidos, si tú quieres, es terrible, es una barbaridad que no se apruebe, pero si no se puede esa, que se apruebe la electoral entonces. Algo hay que hacer. Bueno, vamos a ver, ojalá que eso se resuelva porque administrativamente la Junta Central Electoral puede tomar decisiones sobre temas como el financiamiento a los partidos políticos. Yo me pregunto si de verdad puede, porque ya esa ley fue administrativa le da ese aval, pero que esa ley ya no es. Tú sabes que fue administrativa la decisión de poner el voto electrónico en la Junta Central Todo Electoral. eso yo pienso que es ilegal. Y si se deja sin reformar la ley, esa Junta puede ser cuestionada en su legalidad. Bueno, hay quienes cuestionan la legalidad de la última elección. De todo se puede cuestionar, porque es que ya una ley que ya fue superada por la nueva Constitución, si no se renueva la ley,
no andamos bien. Bueno, hacemos una pausa. Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos, acaba de hacer unas advertencias importantes a los grupos empresariales y a los comerciantes de República Dominicana, que tengan mucho cuidado con la evasión fiscal, que es un tema que él definió en un momento como un deporte nacional porque todo el mundo lo practica, porque ya hay dos aspectos relacionados con la nueva ley, que es la 155-17, que es la ley sobre lavado de activos y apoyo al terrorismo. Una es que es de carácter penal la evasión fiscal y que la Dirección General de Impuestos Internos puede poner en prisión a las personas que sean detectadas evadiendo los impuestos y ser sometido a la justicia, incluso por actividades relacionadas con lavado de activos. Esa es una cosa. La otra es que la autoridad financiera está obligada a ofrecer información, es decir, los datos del secreto bancario ya no existen para la Dirección General de Impuestos Internos y la DGI tiene acceso a las cuentas en los bancos de todas las industrias, personas, empresas, etcétera, que se manejan con el sistema financiero. Antes de esta ley de lavado de activos, la DGI tenía que obtener una orden de un juez para solicitar información al sector financiero sobre personas con cuentas y otras actividades. Ahora la DGI tiene directamente acceso, sin necesidad de la autorización de un juez, para auscultar, para analizar los movimientos en las cuentas bancarias de las empresas y de las personas. Es una advertencia lo que está haciendo nada más Magín Díaz. Por cierto, la Dirección General de Impuestos Internos acaba de publicar 4 reglamentos en el día de hoy. Y hay además en el día de hoy unas declaraciones de Pepín Corripio precisamente sobre el tema de los impuestos y la necesidad de evaluar por parte de la autoridad recaudadora el efecto que tiene en el pago de los impuestos, que se afecta más a las personas de escasos ingresos que a las personas de altos ingresos. Y lo está diciendo Pepín, que es una persona de muy altos ingresos, de muchas empresas. Y uno de los mayores empleadores del país. Uno de los mayores empleadores exactamente de República Dominicana. Ahora, Gustavo, la preocupación es que muchos sectores o grupos empresariales están preocupados, y más que preocupados, están asustados, porque la autoridad financiera ahora está indagando inversiones de empresarios y empresas de República Dominicana en el exterior para que paguen impuestos por esas inversiones en el exterior, porque la hacen respaldado sobre todo para tener operaciones en la República Dominicana. Bueno, si eso está establecido en la ley como debe ser, pues nada, que se le cobre. Yo creo que todo el mundo debe pagar los impuestos correspondientes, sobre todo quien más tiene debe pagar más. Es lo justo, lo equitativo y políticamente es lo conveniente. Había una expresión que siempre dijo el doctor José Francisco Peña Gómez en un momento dado, cuando la Guerra Fría, que decía que Estados Unidos, por ejemplo, y las naciones poderosas, igual que las oligarquías, debían pagar el precio de la democracia. El precio de la democracia. Ustedes quieren vivir en democracia, es un gobierno en el que ustedes pueden hacer comercio, ganar mucho dinero, tener empresas, ¿verdad? Y tener cierta paz y estabilidad sociales, pues paguen ese precio. Entonces él decía en aquella ocasión que Rusia, por ejemplo, la Unión Soviética, había pagado el precio del socialismo en Cuba, sí, con un tremendo subsidio que le daba, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo, yo creo que la gente más acaudalada es la que tiene más que perder si se pierde la estabilidad política y social, y por tanto debe tener eso claro y pagar los impuestos correspondientes. Tú sabes que hay una preocupación. Más allá de que sea un delito o no, es inteligente. Y por algo que algunos empresarios inteligentes siempre han dicho, en un momento dado también Pepín lo ha dicho, que es conveniente que se pueda dinamizar la economía y que crezca, porque ¿qué le interesa a un empresario?
que el mercado se ensancha, ellos ganan más. Claro. O sea, si la gente, hay más personas que pueden tener un empleo, porque el gobierno puede disponer políticas que ayuden a la generación de nuevas empresas, eso ayuda a cualquier capitalista, a cualquier dueño de empresa, porque entonces tiene un mercado más grande. Eso es inteligente. Ojalá que esa especie de pacto social, más que fiscal todavía, sea entendido y acatado. Mira, hay un temor. Por quienes más tienen. Hay un temor, y es que esta ley de lavado de activos le da mucho poder a la autoridad fiscal. Y la preocupación es que la autoridad fiscal puede intervenir en cualquier momento, puede meter preso, puede tener información del sistema financiero, ya no hay secreto bancario para ellos, y esto puede ser utilizado para atacar a empresas o personas que tengan, por sus declaraciones que hacen o porque se adhieren a alguien de la oposición o por lo que fuera, por cuestiones políticas. Esa es una preocupación. Pero yo entiendo que esa preocupación no tiene mucho fundamento si la autoridad financiera lo que quiere es reducir una evasión fiscal que está ahí, que es muy alta. Bueno, lo que tiene que hacer todo el mundo es tener sus cosas claras. El ITEVI, por ejemplo. Porque usted puede hacer lo que tú quieres y apoyar a quien tú quieres. Y si tú no violas ninguna ley, si todo está transparente, no te pueden atacar. Exactamente. Interesante que esa ley también se pueda usar para tratar de ponerle freno a la corrupción. Porque hay que ver cuánta gente desde un cargo político se ha convertido en supuesto empresario. Ya. Entonces es interesante que se ve con quién está asociado, el trasvase de dinero de una persona, un cuñado, una cosa, un sobrino, todo eso. Ojalá que se pueda hacer. Bueno, ojalá. Esto es interesante y qué bueno que tengamos esta ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que la autoridad monetaria y financiera ya no necesite la autoridad fiscal, digamos, ya no necesite de la autorización de un juez para obtener información sobre las actividades de las personas. El terrorismo fue para complacer las presiones internacionales. Aquí no hay ningún terrorismo. No, aquí no hay nada. Ese es el chiste de lambonería que siempre hay. Y nos despedimos este fin de semana recordando que hoy, Gustavo, nuestro querido y entrañable amigo Hanles Hermann cumple hoy 2 años de haber fallecido. De que se fue. Un 19 de enero del 2016 falleció Hanles Hermann. Y bueno, se va a hacer una fundación, lo recordamos con todo el cariño, como se merece un revolucionario, un patriota, un intelectual, historiador, ingeniero, como lo fue Hanles Hermann. Hasta el lunes.